Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de resolución de problemas de electromagnetismo. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de la relación entre la resistividad y la temperatura del material. Dice, una definición más general del coeficiente de resistividad por temperatura es alfa igual a 1 sobre ρ, la derivada de ρ con respecto de T, donde ρ es la resistividad a la temperatura T. Si alfa es constante, demuestre que ρ es igual a ρ sub 0, Euler a la alfa por T menos T sub 0, donde ρ sub 0 es la resistividad a la temperatura T sub 0. B, utilizando la expansión en series, Euler a la X, aproximadamente igual a 1 más X para X pequeños, X menores que 1, demuestre que la resistividad es conocida aproximadamente por la expresión ρ igual a ρ sub 0 por 1 más alfa por T menos T sub 0. Para alfa por T menos T sub 0 menor a 1, ¿sí? Valores pequeños. Bueno, como ya se ha discutido previamente, la resistividad de un material está relacionada con la temperatura. Y la temperatura obviamente está relacionada a la energía de las partículas que conforman el material. Entonces, si estas partículas tienen mucha energía, pues van a tener un mayor grado de libertad de movimiento. Esto implica que dentro del material habrá más desorden, por así decirlo, y los electrones que van a pasar a través de este material de forma de corriente van a tener más obstáculos que sortear, es decir, va a haber más resistividad, va a haber más resistencia. Entonces, entre mayor temperatura, pues obviamente que vamos a tener una mayor resistencia, una mayor resistividad. Entre menor temperatura, menor grado de libertad de movimiento de las partículas dentro del material, digámoslo, habrá más orden y los electrones van a tener más vía libre para moverse. Entonces, menor resistencia, menor resistividad. Como ya hemos establecido también previamente, la resistencia y la resistividad pues son factores. La resistencia depende de la resistividad, la resistencia depende de otros factores del material como su geometría, su tamaño, mientras que la resistividad pues depende de la naturaleza de dicho material y de la temperatura. Entonces, bueno, una expresión que describe mejor el comportamiento de la resistividad y la temperatura, pues es esta expresión que estamos viendo aquí, que puede ser deducida a partir de la definición del coeficiente de resistividad y temperatura alfa. Bueno, es un problema muy sencillo para hablar de esta relación entre temperatura y resistividad a partir de una ecuación diferencial. Bueno, entonces iniciemos con la solución de este problema y para ello vamos a partir de la ecuación diferencial del coeficiente de resistividad y temperatura proporcionado por el problema, que es alfa igual a 1 sobre ρ por la derivada de ρ con respecto de t. La idea es resolver esta ecuación diferencial y bueno, encontrar cómo se comporta ρ con respecto a la temperatura. Y para ello pues vamos a tener en cuenta una condición dada por el problema, que es que si la temperatura vale T sub 0, un valor de referencia, entonces tenemos que la resistividad para un T igual a T sub 0 va a valer ρ sub 0, un valor de referencia. ¿Listo? A partir de, puede ser por ejemplo la temperatura ambiente. Entonces a temperatura ambiente hay cierto valor de resistividad y a medida que esa temperatura ambiente varía, pues también va a cambiar la resistividad, ¿vale? También sabemos que, y hay que tenerlo en cuenta, que cuando por un material pasa una corriente, debido a su resistividad, debido a su resistencia, este material va a empezar a disipar algo de energía de esa corriente que va pasando a través de él, debido a las colisiones de los electrones con las partículas internas del material. Esta disipación de energía se ve reflejada como aumento de la temperatura del material y calentamiento de este material. La vamos a ver reflejada en forma de calor. Entonces, esto obviamente nos lleva a la conclusión que al hacer pasar corriente sobre un material aumentará su temperatura
Y esto hará que aumente su resistencia también. Va a ir aumentando su temperatura y esto hará que aumente su resistencia. Entonces va a presentar más oposición al paso de dicha corriente. Bueno, vamos entonces a iniciar con la solución del problema. La idea es de esta ecuación encontrar el valor de ρ. Para eso, pues bueno, reservamos para ρ. Entonces vamos a pasar a un lado todo lo que tiene que ver con ρ y al otro lado la temperatura. Dice que consideremos en el inciso A, consideremos a alfa una constante. ¿Listo? Entonces, inciso A, alfa es constante. Vamos a considerar la constante para ese material en particular. Entonces tendríamos que de ρ sobre ρ va a ser igual a alfa por dt. ¿Vale? Ahora tenemos esta ecuación diferencial, queremos encontrar el valor de ρ y bueno, lo que debemos hacer es una integral, ¿vale? Integramos ambos lados de la ecuación diferencial. Entonces tenemos que la integral de ρ sobre ρ va a ser igual a alfa por la integral de dt. En el caso de la integral de ρ, la integral de ρ sobre ρ, sabemos es logaritmo natural de ρ, ¿cierto? Y eso va a ser igual a alfa por la integral de dt, que vendría siendo t. Y como estas integrales no están limitadas, vamos a sumar una constante de integración c. Listo. Ahora pues para despejar el valor de ρ, aplicamos la función inversa del logaritmo natural, que es Euler, la función Euler. Entonces quedaría de la siguiente manera: Euler a la logaritmo natural de ρ va a ser igual a Euler a la alfa por t más c. Y sabemos que Euler a la logaritmo natural de ρ pues es igual a ρ. Entonces de aquí tendríamos que ρ, ya en función de la temperatura, vamos a escribirlo así, va a ser igual a Euler a la alfa t más Euler, o más c mejor, que es lo mismo que tener Euler a la c. Entonces aquí tenemos una suma de exponentes. Eso lo puedo escribir como un producto de dos términos con la misma base y diferente exponente. ¿Listo? ¿Eso con qué finalidad? Bueno, Euler a la c sigue siendo una constante. Vamos a llamarla pues simplemente A. ¿Vale? Entonces tenemos que ρ de t va a ser igual a A por Euler a la alfa t. Listo. Ahora no sabemos cuánto vale A. Ese es el objetivo a continuación, encontrar el valor de A. Y para eso utilizamos la condición dada por el problema. Si t es igual a t sub 0, ρ de t sub 0 es igual a ρ sub 0. Entonces, ρ de t igual a t sub 0 es igual a ρ sub 0. Y esto a su vez va a ser igual a Euler a la alfa por t sub 0. Entonces de ahí tendríamos que A va a ser igual a ρ sub 0 sobre Euler a la alfa por t sub 0, o lo mismo que es A igual a ρ sub 0 Euler a la menos alfa t sub 0. Bien, al sustituir eso en la función de ρ, entonces tiene que ρ de t va a ser igual a A, que vale ρ sub 0, Euler a la menos alfa t sub 0, he sustituido a A, ahora eso va multiplicado por e a la alfa t. Y lo mismo, aplicamos la regla de producto de igual base, suma de exponentes, misma base, sumamos exponentes, es decir que ρ en función de la temperatura va a ser igual a ρ sub 0 por Euler, dejamos la misma base y sumamos exponentes alfa t menos alfa t sub 0. Luego ρ de t va a ser igual a ρ sub 0 Euler a la alfa factor común de t menos t sub 0. Listo. Ese sería entonces el valor de ρ en función de la temperatura para un coeficiente de resistividad a temperatura constante.
¿vale? Que era lo que se tenía que demostrar. Vamos a dejarlo acá marcadito, porque pues bueno, es el resultado del inciso A. Bueno, sigamos con el inciso B ahora. Inciso B dice que pues utilicemos la expansión en serie de potencias para la función Euler a la x para x pequeño. O sea, si x es pequeño, es menor a 1, Euler a la x es aproximadamente igual a 1 más x. Es decir, que ¿qué se debe cumplir aquí? Que alfa, que sería la potencia de Euler, ¿cierto? Alfa por t menos t sub 0 debe ser menor que 1, ¿sí? Debe ser pequeño, de tal manera que tendríamos que Euler a la alfa por t menos t sub 0 va a ser aproximadamente igual a 1 más alfa por t menos t sub 0, ¿sí? O sea, 1 más x. X vendría siendo alfa por t menos t sub 0. Bajo ese criterio, entonces, pues la resistividad en función de la temperatura va a ser igual a ρ sub 0 por 1 más alfa por t menos t sub 0. Y listo. Eso sería todo. Una manera de encontrar la relación entre la resistencia, la resistividad de un material, y la temperatura en una función lineal. Esta ya sería una dependencia o una relación lineal, no exponencial. Y bueno, eso sería todo. Ese sería todo el ejercicio, realmente muy sencillo, pero importante ver cómo la resistividad y por esa razón la resistencia de un material está relacionada con la temperatura y depende de la temperatura. Cómo aumenta la resistividad y la resistencia cuando aumenta la temperatura y cómo disminuye cuando esta disminuye a su vez. Ya que pues en esta expresión, por ejemplo, podemos darnos cuenta que al aumentar t, pues como esto es exponencial positivo, ρ debe ir en aumento, es decir, vamos a ver una función de este tipo que crece de manera exponencial. Pero cuando t disminuye a valores menores a t sub 0, este exponencial se vuelve negativo para t menor a t sub 0, ¿cierto? Si empezamos a disminuir la temperatura de ese valor, este exponencial se vuelve negativo y la función es de la forma Euler a la menos algo, ¿listo? Que pues es una función decreciente. Espero que este video les sirva para aclarar un poco las dudas de la dependencia de la resistencia y resistividad con respecto a la temperatura. Complementen sus lecturas y bueno, les sirva de estudio. No siendo más por el momento, me despido. Nos vemos más adelante.